Viudo solitario acogió al hijo del jefe apache en la nieve. 3 días después volvió su tribu. La nieve caía con lentitud sobre el valle, como si el cielo llorara en silencio. Era un lugar apartado, rodeado por montañas blancas que parecían eternas, donde el tiempo se congelaba y el alma podía perderse sin dejar rastro. Allí vivía Elías, un hombre que ya no esperaba nada de la vida, porque la vida ya le había quitado todo. Vivía en una cabaña de madera oscura, donde cada tabla crujía como si recordara los días en que había risas, pasos apresurados y una voz dulce llamando, «Papá». Pero ahora, solo quedaba el eco del viento colándose por las rendijas y el silencio atronador que lo envolvía todo. Elías era un viudo. No uno de esos hombres que usan el luto como escudo para buscar consuelo. No. Él se había encerrado por completo, como si hubiese muerto junto a su esposa y su hija aquel invierno maldito. Ese día, como todos los días desde la tragedia, despertó antes del alba. Encendió el fuego, se sirvió café negro y se sentó frente a la ventana, observando cómo la nevada cubría el mundo con un manto que parecía querer ocultar las cicatrices. El vapor del café se mezclaba con su aliento y con los recuerdos. En una esquina, aún colgaba el abrigo pequeño de su hija. No lo había tocado. Ni siquiera después de 1 año. A veces lo miraba, otras veces lo evitaba. Pero siempre lo sentía, como una presencia muda que no se iba. ¿Qué sentido tiene otro invierno, si no hay nadie que me espere al final del día?, murmuró para sí, con la voz ronca, desgastada por la costumbre de no hablar. Tomó su abrigo, uno grueso de piel que ya tenía años, y salió. Caminó por la nieve como autómata, sin rumbo exacto. No porque necesitara algo, sino porque quedarse dentro era más doloroso que enfrentar el frío. Allá fuera al menos podía fingir que estaba vivo. El paisaje era imponente. Árboles desnudos, copas blancas, huellas de alces, el crujido de sus propias pisadas. Pero él no miraba. Tenía la mirada baja, como si le pesara la memoria. De pronto, algo lo hizo detenerse. Un ruido sutil, casi imperceptible. Un quejido. Frunció el ceño, agudizó el oído. El viento soplaba fuerte, pero lo escuchó de nuevo. Un lamento, un suspiro, algo humano. Apresuró el paso, siguiendo el sonido. A unos metros, entre 2 pinos cubiertos de escarcha, lo vio. Una figura pequeña, acurrucada, casi invisible bajo la nieve. Era un niño. «Dios santo», exclamó con el corazón acelerado, arrodillándose de inmediato. El niño tenía la piel morena, los labios azules de frío, y estaba cubierto con una manta fina que no servía contra la nevada. No debía tener más de 8 años. Sus ojos entreabiertos miraban sin ver. Elías tocó su frente. Ardía. Estaba en fiebre. El pequeño se estremecía y tenía los dedos amoratados. «Tranquilo, hijo, tranquilo, ya te tengo». Sin pensarlo 2 veces, lo envolvió en su abrigo y lo alzó en brazos. El cuerpo del niño era liviano como el recuerdo de una promesa rota. Mientras corría de regreso a la cabaña, sentía que cada paso rompía el hielo que había sellado su alma. Entró, cerró la puerta con fuerza y dejó al niño sobre su cama, junto al fuego. Le quitó la manta helada y lo cubrió con mantas gruesas. Le frotó las manos y el rostro, desesperado. «No te mueras. No ahora, no aquí», susurró, como si hablándole pudiera retenerlo. El niño no respondía, pero su pecho subía y bajaba con dificultad. Elías buscó agua caliente, preparó una infusión con hierbas que había recogido meses atrás, y se sentó junto a él, observándolo. En el cuello del pequeño colgaba un colar de cuero con un medallón de plata tallada. Un símbolo extraño, tribal, que le resultaba vagamente familiar. «¿Quién eres, muchacho? ¿Dónde está tu familia?». No hubo respuesta. Solo el crepitar del fuego y el viento golpeando las ventanas. Elías pasó la noche en vela. Cada tanto, el niño murmuraba palabras que no entendía. Una lengua distinta, fuerte, llena de sonidos que recordaban antiguos cantos. Tal vez era apache. Recordó entonces las historias de la tribu que vivía al otro lado del valle, una tribu que había desaparecido meses atrás luego de un ataque de hombres blancos. Lo había leído en el periódico, pero no le dio importancia en su momento.
Ahora, ese niño parecía traer con él todas las preguntas que Elías había evitado hacerse. Mirándolo dormir, pensó en su hija. En cómo se acurrucaba del mismo modo cuando tenía pesadillas. En cómo él le cantaba una canción inventada hasta que se calmaba. Y algo se quebró dentro de él. Se acercó y le acarició el cabello con suavidad. El niño gimió, pero no se despertó. Estás a salvo ahora. No sé de dónde vienes, pero no te voy a dejar solo. No otra vez, no otra vez. Porque perder una vida era una herida, pero permitir que otra se perdiera por no sentir ja era una maldicao. El amanecer llegó con luz pálida y un silencio distinto. Elías, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía vacío. Tenía miedo, sí. Porque el corazón que se cierra para no sufrir también deja de amar. Pero ahora, ese niño había abierto una rendija. Y por esa rendija, comenzaba a entrar algo más que el frío. Entraba la posibilidad de redención. Y eso, en medio de la nieve, era más cálido que cualquier fuego. Afuera, el mundo seguía blanco, inmutable, pero en el interior de Elías algo empezaba a deshacerse, como el hielo que cede ante el calor. Se levantó con lentitud y miró por la ventana. La tormenta no había cesado. Las ráfagas de viento arrastraban la nieve en espirales densas, y la visibilidad era casi nula. No había huellas, ni caminos. Solo aquel mar helado que tragaba el paisaje. Elías suspiró hondo, sus manos temblaban. Hacía años que no sentía esa mezcla de miedo y necesidad de proteger a alguien. No sabía quién era ese niño, ni por qué había aparecido solo, medio muerto, en medio del bosque, pero lo había traído hasta él. Y eso, por alguna razón, no le parecía una casualidad. Se acercó a la estufa, removió el guiso que había comenzado a preparar en la madrugada y probó una cucharada. Aún le faltaba sal. Le echó un poco, sin dejar de observar al niño por el rabillo del ojo. Si fueras mío, dijo en voz baja, casi sin querer. Entonces se escuchó un crujido. Elías giró rápidamente. El niño se había movido. Sus ojos se entreabrieron y lo miraron, aturdidos. Respiraba con dificultad, pero estaba despierto. Hey, hey, Elías se acercó rápido, con voz suave. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? ¿Me escuchas? El niño lo miró, sin entender. Sus ojos eran oscuros, grandes, y llenos de algo que a Elías le desgarró el pecho, desconfianza. No voy a hacerte daño. No te asustes. El pequeño trató de incorporarse, pero un quejido escapó de su garganta y se dejó caer otra vez. Tenía fiebre. El sudor le perlaba la frente. Apretó los labios y, con un hilo de voz, dijo algo. Una palabra corta, firme, en una lengua que Elías no conocía. ¿Qué dijiste?, preguntó él, agachándose un poco más. El niño repitió la palabra, esta vez con más fuerza. Luego, con dedos débiles, buscó en su cuello. Tocó el colgante que aún colgaba sobre su pecho. Lo sostuvo como si fuese algo sagrado. Y señaló hacia la ventana. ¿Tu familia? Elías frunció el ceño. ¿Están allá afuera? El niño asintió muy lentamente, y su voz temblorosa pronunció otro nombre. Uno que Elías no pudo comprender, pero que se le quedó grabado como un eco antiguo. Hubo un silencio pesado, roto apenas por el siseo del viento contra las paredes. Elías se levantó, caminó hasta la puerta y la abrió con fuerza. Una ráfaga helada lo golpeó en la cara. Miró hacia el bosque. Nada. Ni una sombra, ni un rastro. Solo la tormenta interminable. Cerró con rapidez y se apoyó contra la madera. No hay nadie allá afuera, murmuró, más para sí que para el niño. Si te dejaron ahí, si te abandonaron. Se interrumpió. No quería creerlo. No podía concebir que alguien dejara a un niño en medio de esa muerte blanca. Volvió junto al pequeño con una taza de guiso caliente. Lo ayudó a sentarse un poco y le ofreció una cucharada. El niño la aceptó, despacio, con los ojos fijos en los suyos. Comió sin apuro, como si no confiara en que habría una segunda vez.
¿Cómo te llamas? Elías preguntó. El niño dudó. Luego levantó la mano y, con un dedo, dibujó sobre la manta una figura extraña, un símbolo en espiral, cruzado por dos líneas. Elías no entendió, pero por instinto dijo, Kai. El niño lo miró, sorprendido. Asintió con la cabeza. ¿Kai? Repitió Elías, y esta vez sonrió débilmente. Bueno, Kai, supongo que ahora eres mi huésped. Kai bajó la mirada, pero en sus labios tembló algo parecido a una sonrisa muy tenue. Apenas una línea curva que parecía desenterrar un gesto olvidado. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Elías sintiera algo que no sentía desde el día del funeral, una chispa de vida. Pasaron las horas. Elías preparó más leña, revisó las provisiones. No era tiempo de salir. La tormenta no daría tregua por al menos 2 días más. Tal vez 3. Pero esa noche, cuando todo parecía calmarse y el niño dormía nuevamente, algo extraño ocurrió. Elías había salido un momento al cobertizo para buscar más madera. Apenas cruzó la puerta, se detuvo. Pisadas. Había pisadas en la nieve. Nuevas. Claras. Profundas. Pero no venían del bosque, venían desde el sur. Desde el paso que bordeaba el río helado. Se agachó, tocó la nieve. Aún estaban frescas. Demasiado. Alguien había estado allí, observando. Levantó la mirada hacia los árboles. Nada. Pero el aire se había vuelto más espeso. Como si algo, o alguien, estuviera respirando junto a él, escondido entre las sombras. Apresurado, volvió a entrar. Cerró la puerta con tranca doble. Se quedó un momento quieto, apoyado contra la madera, escuchando. El silencio era total, pero no era paz. Kai abrió los ojos y lo miró. Con voz apenas audible dijo una sola palabra. Una que Elías no entendió, pero que lo hizo estremecer, vienen. El fuego seguía ardiendo. Afuera, la nieve cubría todo. Pero en el pecho de Elías, algo comenzaba a descongelarse. El instinto. La urgencia. El deber. Ya no estaba solo. Y ahora sabía que lo que se avecinaba no era solo una tormenta de nieve, sino algo mucho más oscuro. Kai, tendido sobre la manta junto al fuego, se había quedado inmóvil, pero no dormía. Sus ojos abiertos brillaban con ese tipo de miedo que no pertenece a la infancia. Era un miedo antiguo, silencioso, el de quien ya ha visto la muerte de cerca. ¿Quién viene, Kai? Preguntó Elías en voz baja, agachándose junto a él. ¿Quién te está buscando? El niño no respondió. Cerró los ojos y, tras un instante, deslizó una mano hasta el medallón de su cuello. Lo sostuvo con fuerza, como si de él dependiera su alma. Elías lo miró con detenimiento. El símbolo estaba tallado con maestría. No era algo común. Era una especie de tótem en miniatura, con líneas que se entrecruzaban formando la silueta de un ave. Un águila, quizá. O un halcón. Entonces, de pronto, recordó algo. Una imagen fugaz de un viejo recorte de periódico. Una fotografía borrosa. Ese símbolo, lo había visto antes. En el pecho del jefe Apache durante una ceremonia de paz hace años, cuando aún se intentaba mantener un trato con los colonos. Ese símbolo, solo lo usaba el jefe. Y sus herederos. Elías tragó saliva. Miró al niño con otra luz en los ojos. ¿Eres su hijo? Susurró, casi sin voz. ¿Eres hijo del jefe? Kai abrió los ojos lentamente. Y no respondió. Pero asintió con una lentitud que dolía. Elías retrocedió un poco, impactado. Todo empezaba a tener sentido. El abandono en medio de la nieve. Las pisadas alrededor de la cabaña. El miedo en los ojos del niño. No se había perdido. No había escapado de su familia. Lo habían cazado. Lo estaban buscando, no para salvarlo, sino para silenciarlo. Se levantó de golpe y fue hacia su armario. Sacó su viejo rifle de caza,
revisó que estuviera cargado. Hacía años que no disparaba, pero sus manos recordaban. La madera del arma aún tenía la misma temperatura áspera, la misma sensación de estar tocando algo que puede decidir la vida o la muerte. No voy a dejar que te lleven. La voz de Elías salió firme, como una promesa que nacía desde el centro del dolor. Kai se sentó lentamente. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente, se puso de pie tambaleando y caminó hasta la mesa. Con dedos temblorosos, tomó un trozo de carbón del suelo y comenzó a dibujar sobre la madera. Sus trazos eran rápidos, urgentes. Elías se acercó y observó. El dibujo mostraba figuras humanas. Un campamento. Una fogata. Luego, otros hombres, a caballo. Fuego. Armas. Y después, el niño corriendo, solo. Entre todos esos trazos, había un rostro repetido, el de un hombre blanco, con un sombrero ancho y una cicatriz en la mejilla. ¿Ese fue quién?, preguntó Elías, señalando el rostro. Kai asintió con fuerza. El nombre llegó como una maldición a los labios de Elías. Wade. Era un nombre que no había dicho en mucho tiempo. Un viejo conocido. Un traidor. El mismo que había intentado comprarle tierras a los apaches por la fuerza. El mismo que decía que los salvajes no merecen tierras sagradas. Elías sintió náuseas. No solo por el pasado, sino porque ahora entendía que Wade no había terminado su guerra. Ahora iba tras el hijo del jefe. ¿Para qué? ¿Para usarlo como moneda? ¿Como amenaza? ¿O simplemente para asegurarse de que la sangre del jefe apache se extinga con el frío? No. No lo permitiré. Elías se giró hacia Kai. Te vas a quedar conmigo. Y si alguien se atreve a cruzar esa puerta, lo recibirá con plomo. Pero por dentro, una sombra de duda lo carcomía. ¿Y si eran demasiados? ¿Y si no lograba protegerlo? ¿Y si todo volvía a repetirse? La última vez que alguien necesitó su protección, falló. Su esposa, su hija. Murieron porque él llegó tarde. Porque no supo leer el peligro. No esta vez. La tormenta siguió rugiendo hasta entrada la madrugada. Elías no durmió. Vigilaba desde la ventana, con el rifle apoyado en la mesa y una linterna apagada en la otra mano. Kai dormitaba de forma inquieta. A veces susurraba palabras en su idioma, palabras llenas de angustia. A las 4 de la mañana, Elías escuchó un silbido. No uno natural. Era humano. Un silbido agudo, como una señal. Lo escuchó una vez. Luego otra. Se agachó, tomó el rifle y apagó el fuego de la estufa con una manta húmeda. La cabaña quedó en penumbras. Kai despertó y corrió a su lado sin decir palabra. Sus ojos lo decían todo. Escóndete, dijo Elías, abriendo una trampilla en el suelo que conducía al sótano. Quédate ahí. No salgas hasta que yo te diga. Kai obedeció. Bajó sin protestar, con los ojos brillando por la incertidumbre. Elías cerró la trampilla y la cubrió con la alfombra. Luego se quedó inmóvil. Golpes suaves en la puerta. 1, 2, 3. Después, silencio. ¿Quién es?, preguntó, con la voz dura. Un viejo amigo. La voz al otro lado le heló la sangre. Era Wade. Elías apretó el rifle con fuerza. Dio 2 pasos hacia la puerta, sin abrirla. No tienes nada que buscar aquí, dijo. Oh, vamos, Elías. Sabemos que el chico está contigo. Solo quiero hablar. No quiero problemas. Eso es mentira. Nunca has querido hablar. Solo destruir. Un leve silencio. Ese niño no es tuyo, Elías. No es como tú. Ni como nosotros. No vale la pena arriesgar tu vida por él. Elías sintió como una ira sorda le subía por el pecho. Ese niño es más humano que tú, Wade.
y si das un paso más, juro que disparo. Silencio otra vez. Y luego, pasos alejándose. Pero Elías sabía que aquello no era el final. Solo era el principio. Y el invierno aún no había mostrado su peor cara. No se movió durante varios minutos. Escuchaba. El viento silbaba afuera, pero había algo más. Algo que no se oía, pero se presentía. Wade no era hombre de irse tan fácilmente. No había venido solo. El silencio que lo había seguido era más amenazante que cualquier disparo. Golpeó el suelo 2 veces con la bota. Una señal. La trampilla del sótano se abrió lentamente. Kai emergió con cautela, los ojos grandes y brillantes. Llevaba el medallón en la mano, apretado con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. ¿Ya se fueron?, preguntó con un hilo de voz. Por ahora. Pero volverán, respondió Elías, sin apartar la vista de la ventana. Y lo harán con más hombres. Kai no dijo nada. Se acercó al fuego apagado, se abrazó las rodillas y se quedó allí, temblando. No por el frío. Por algo más profundo. Elías lo observó un momento en silencio. Luego, con un suspiro cansado, fue hasta él. Se agachó y le habló con suavidad. Quiero que me escuches. No sé qué clase de hombre era tu padre, pero si tú llevas su sangre, entonces vale la pena protegerte. Y no voy a fallarte. ¿Me oyes? Kai alzó la mirada. Elías esperó rechazo. Temía que el niño no confiara en él. Pero, para su sorpresa, Kai asintió. No con entusiasmo, sino con una resignación que solo tienen los que han perdido demasiado pronto. Esa noche no durmieron. Se turnaron para vigilar, aunque Kai no pudo evitar quedarse dormido recostado contra una manta. Elías, sin moverse de la ventana, pensaba. Sabía que Wade volvería, pero esta vez no sería a tocar la puerta. Llegaría en silencio. Tal vez por el techo, o por la parte trasera. Tal vez ni siquiera lo haría él mismo. Podía mandar a otros. Cazadores. Hombres sin alma. Hombres que por unas monedas podían robarle la vida a un niño dormido. Al amanecer, la tormenta pareció ceder, como si el mundo se preparara para una tregua, o para un ataque. Elías salió con cuidado, rifle en mano, inspeccionando el perímetro de la cabaña. Las huellas de Wade y otros 3 hombres eran evidentes. Habían rodeado la casa, examinado cada rincón, incluso se habían acercado al cobertizo. Pero no habían intentado entrar a la fuerza. No aún. Volvió adentro, cerró con tranca doble, y se sentó junto al fuego que recién había reavivado. Kai lo miraba. No podemos quedarnos aquí, ¿verdad?, preguntó con voz baja, como quien ya conoce la respuesta. Elías negó con la cabeza. No por mucho. Pero tampoco. Podemos movernos mientras el valle esté tan expuesto. El niño sacó algo de entre sus ropas. Un pedazo de tela, raído, doblado muchas veces. Lo desdobló lentamente y lo extendió sobre la mesa. Era un trozo de mapa, pintado a mano con tinta negra y roja. Tenía símbolos, senderos, y puntos marcados con cuidado. Uno de ellos estaba rodeado con un círculo rojo. Elías lo examinó. ¿Qué es esto? Kai apuntó al círculo. Luego alzó 3 dedos. ¿3 días? Kai asintió. Luego señaló hacia el oeste, fuera del mapa. ¿Volverán? ¿Tu tribu? Kai volvió a afirmar con la cabeza. Elías sintió que algo se agitaba en su pecho. Si la tribu no había muerto, si aún quedaban supervivientes, entonces no estaban solos. Tal vez ese niño no era solo un testigo. Tal vez era la señal. Tal vez era el punto de encuentro. Bien, entonces tenemos que aguantar 3 días. El niño lo miró con determinación. Ya no era el mismo que Elías había recogido de la nieve. Había fuego en sus ojos. Un fuego herido, pero vivo. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los árboles congelados, Elías hizo algo que no hacía desde la muerte de su familia, se arrodilló junto al fuego y habló en voz alta.
No a Dios. No a sí mismo. Habló a la memoria. Al viento. A todo aquello que había perdido. No voy a perderlo también. No a él. Kai lo escuchaba desde la manta, sin decir palabra. Pero antes de dormir, se acercó a Elías. Lo miró fijo, como buscando en su rostro algo más que protección. Tal vez verdad. Tal vez consuelo. ¿Tú también perdiste a alguien?, preguntó. Elías tragó saliva. A dos, mi esposa y mi hija. Hace un año. En este mismo bosque. El niño bajó la mirada. Luego, con una timidez desarmante, extendió su mano y la puso sobre la de Elías. No hubo palabras. Pero en ese gesto, algo se rompió. Algo se unió. Afuera, el frío seguía mordiendo. Pero dentro de esa cabaña, por primera vez en mucho tiempo, el calor de la esperanza volvía a encenderse. Y al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó la nieve, Elías supo que esos 3 días no serían de espera, serían de resistencia. Y que valdría la pena luchar. Kai ya estaba de pie, sentado junto al fuego, soplando sobre un cuenco de madera con té caliente. Había aprendido rápido a moverse en la cabaña, a ayudar con las cosas pequeñas. Pero su mirada estaba lejos, siempre lejos, como si cada gesto estuviera dirigido a mantener a raya el recuerdo de lo que había vivido. Elías lo observó en silencio. Había algo en el que le recordaba a su hija. No por cómo lucía, eran completamente distintos, sino por la forma en que guardaba el dolor en silencio. Como si sintiera que llorar le quitara dignidad. ¿Dormiste bien?, preguntó, acercándose con pasos lentos. Kai asintió sin mirarlo. Elías se agachó, se sirvió un poco de té y bebió despacio. Yo soñé con ella, confesó de pronto, sin saber por qué. Con mi niña. Tenía tu edad. En el sueño, venía corriendo hacia mí, riéndose. Llevaba un lazo azul en el pelo y un abrigo que le quedaba grande, el mismo que todavía cuelga en esa pared. Kai giró la cabeza, miró el abrigo sin decir nada. Pero cuando quise abrazarla, la voz de Elías se quebró apenas, se deshizo en nieve. Como si nunca hubiese estado ahí. Hubo un silencio largo, pesado. Kai dejó el cuenco a un lado, se acercó al abrigo y lo tocó con suavidad. Luego miró a Elías. Mi madre cantaba todas las noches, dijo con voz baja. Canciones en nuestra lengua. Decía que los cantos espantaban los malos espíritus. Pero cuando nos atacaron, esa noche no cantó. Elías lo miró con el alma encogida. Era la primera vez que Kai hablaba así. La primera vez que su voz dejaba entrever el dolor con palabras. Ella me escondió bajo el suelo de la tienda. Me abrazó muy fuerte, me dio dijo, levantando el medallón, y me dijo que corriera hacia el norte si algo pasaba. ¿Lo hiciste? Kai asintió. Corrí sin mirar atrás. Y cuando escuché los disparos, seguí corriendo. No paré hasta que no pude más. Elías se arrodilló frente a él. Sus ojos se humedecieron. No debiste pasar por eso. Ningún niño debería. Kai bajó la cabeza, pero no lloró. Tú tampoco debiste perder a tu hija. Las palabras, tan simples y directas, se clavaron en el pecho de Elías como un cuchillo. No supo qué decir. No había consuelo para una pérdida así. Ni para él. Ni para Kai. Pero había algo en ese intercambio de heridas que los unía de un modo que no podía explicarse. El dolor compartido los acercaba más que cualquier sangre. El silencio fue roto por un crujido. Los dos se giraron al mismo tiempo. ¿Lo oíste?, susurró Elías, con el cuerpo en tensión. Kai asintió, ya de pie, con los ojos muy abiertos. Elías se acercó lentamente a la ventana. Apartó la tela con cuidado. El bosque estaba quieto. Demasiado quieto. No había aves. Ni ramas moviéndose. Nada. Y entonces lo vio. Una figura a lo lejos. Apenas un bulto oscuro entre los árboles. Estaba quieta. Observando.
Elías retrocedió lentamente, volvió a tomar el rifle. Es uno de ellos. Kai ya había corrido hacia la trampilla. La abrió, dispuesto a esconderse, pero Elías negó con la cabeza. No esta vez. No quiero que te escondas. Quiero que estés cerca de mí. El niño dudó, pero se quedó. Elías cerró todas las ventanas, apagó el fuego y se colocó tras la puerta, respirando hondo. Cada sonido parecía amplificado, el crujir de la madera, el silbido del viento, el latido de su propio corazón. Pasaron minutos que parecieron horas. Y de pronto, un golpe. Seco. Rápido. Luego otro, más fuerte. La puerta vibró. Sal de ahí, Elías. Sabemos que estás armado. Pero no venimos a pelear. Era la voz de Wade. Elías no respondió. Miró a Kai y le hizo un gesto para mantenerse agachado. Otro golpe. Esta vez con fuerza. Solo queremos al chico. Tú no tienes nada que ver con esto. Elías sintió hervir la sangre. Ya tiene todo que ver conmigo, malnacido. Gritó de vuelta. Si lo quieren, tendrán que matarme primero. Silencio. Y entonces, una risa. Corta, seca. Eso se puede arreglar. Un disparo atravesó la ventana. El vidrio estalló. Kai gritó y se cubrió la cabeza. Elías rodó por el suelo, se acercó a la ventana rota y disparó una vez, sin mirar. Escuchó gritos. Luego, pasos que se alejaban. ¿Están rodeando la cabaña?, susurró Kai, temblando. Elías respiraba con dificultad. Sabía que no resistirían mucho si los atacaban todos al mismo tiempo. La cabaña era vieja, y sus paredes no aguantarían más de 3 o 4 impactos seguidos. Entonces vio la chimenea. Y tuvo una idea. Kai. Escúchame. Hay un túnel detrás del cobertizo. Era parte del sistema de escape que usábamos en los inviernos más duros. Te lleva al bosque. A una vieja cueva. ¿Recuerdas la marca en el mapa? ¿El círculo rojo? Exacto. Quiero que vayas ahí. Hoy mismo. Yo los distraeré. No. Kai negó con la cabeza, con los ojos llenos de angustia. No te dejaré. Tienes que hacerlo. Tienes que vivir, Kai. Tú también. Elías le tomó el rostro con ambas manos. Tenía lágrimas en los ojos. Lo intentaré. Pero si no llego, no dejes que mi muerte haya sido en vano. Corre. Llega a ese círculo. Y cuando tu gente vuelva, cuéntales quién eres. Kai sollozó por primera vez. Pero asintió. Un nuevo disparo. Luego otro. Elías lo abrazó, fuerte, como si abrazara a su hija una última vez. Ve, hijo. Corre como aquella noche, pero esta vez, con esperanza. Y mientras el niño desaparecía por la trampilla, Elías cargaba su rifle, se ponía de pie y miraba la puerta. Estaba listo. Porque por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que proteger. Y un fuego encendido dentro. Sabía que no tenía mucho tiempo. Cada segundo que ganaba era uno más que Kai podía usar para alejarse. Pero también sabía algo más: si descubrían que el niño no estaba, lo buscarían como perros sedientos. Tenía que darles algo que los retuviera, algo que les hiciera creer que seguía allí. Fue hasta la chimenea, tomó una vieja cobija de su difunta esposa, la llenó con leña y ropa para dar forma humana y la puso junto al fuego, cubriéndola con una manta. Luego encendió nuevamente el fuego, lo justo para que desde fuera pareciera que alguien seguía allí dentro, dormido o escondido. Después, se agachó y con manos temblorosas escribió en un trozo de papel que encontró en el cajón de la cocina. Solo 2 palabras: tarde, Wade. Y lo clavó en la puerta con la punta de un cuchillo. Elías sabía que no iba a salir con vida. No era una mentira que se repetía para darse coraje. Lo sabía como se sabe el final de una canción que se ha escuchado demasiadas veces. Pero había una diferencia: esta vez,
su muerte podría significar algo. De pronto, un crujido más fuerte. Luego, otro. Voces. Se acercaban. Estaban más cerca que nunca. Respiró hondo. Cerró los ojos y pensó en su hija. En su risa, en la forma en que lo abrazaba cuando tenía miedo. Pensó en su esposa, en sus ojos antes de cerrar la puerta aquella última vez. Pensó en Kai. En su silencio. En su rabia contenida. En sus pasos alejándose por el túnel. Y entonces, disparó. Un tiro al aire, seco, fuerte, como un grito. ¿Es esto lo que querían? Gritó desde dentro, con toda la fuerza de sus pulmones, pues aquí estoy. Vengan por mí, malnacidos. La respuesta fue inmediata. Un estallido. Luego otro. Balas perforaron la puerta, el marco, las ventanas. Elías se tiró al suelo, rodó hasta detrás de la mesa y respondió con un disparo que voló parte del marco de la entrada. Gritos afuera. Caos. Confusión. Cuidado, Wade. Está loco. Nos quiere sacar uno por uno. No lo subestimen. Es cazador. No lo dejen respirar. Las voces le llegaban como ecos de otro mundo. No las temía. No más. La madera crujía, las balas silbaban cerca de su oído. Una astilla se clavó en su brazo, otra en su mejilla. La sangre le corría lenta, caliente. Pero no se detuvo. Cargó de nuevo. Apuntó. Esperó. Un hombre se asomó por la ventana rota. Elías no dudó. Disparó directo. El grito fue corto y seco. Silencio de nuevo. Uno menos. Murmuró con una sonrisa rota. Entonces lo escuchó. Una voz distinta. Más profunda. Cercana. Elías. Deja el arma y sal. No tiene sentido morir por un salvaje. Era Wade. Su voz tenía ese tono engreído, arrogante, como si todavía se creyera con autoridad moral. Elías se puso de pie, respirando con dificultad, con el hombro sangrando y el alma prendida en fuego. ¿Y tú, Wade? ¿Tiene sentido matar niños para robarles la tierra? No es un niño. Es un símbolo. Mientras respire, la tribu cree que tiene esperanza. ¿Quiero terminar con eso? La esperanza es lo único que les queda, respondió Elías. Y tú no se la vas a quitar. Hubo un disparo más. Esta vez entró por el costado de la ventana y le atravesó el costado. Elías cayó de rodillas, jadeando, con la vista nublada. El frío se mezclaba con el calor de la sangre. Pero no soltaría el arma. No ahora. Apoyado contra la mesa, con el cuerpo estremecido por el dolor, apuntó de nuevo. Vamos, Wade. Ven por mí tú mismo. Mírame a los ojos cuando lo hagas. Pasos. Lentos. Pesados. La puerta se abrió. Wade apareció, con el rostro manchado de nieve y una sonrisa retorcida. Sabía que terminarías así. El mártir. El héroe de una causa que no es suya. Es mía ahora, respondió Elías con voz rasposa. La hice mía desde el momento en que lo saqué de la nieve. Wade levantó su arma. Apuntó directo al corazón. Adiós, Elías. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un silbido agudo rasgó el aire. Luego otro. Tambores. Gritos. Muchos. Wade se giró, confundido. ¿Qué demonios? Desde el bosque, decenas de figuras emergían entre la niebla. Hombres. Mujeres. Guerreros. Todos con pinturas tribales, con lanzas, arcos, cuchillos. Los apaches habían vuelto. Wade retrocedió un paso. No, no puede ser. Una flecha cruzó el aire y le rozó la oreja. Otra atravesó la pierna de uno de sus hombres, que cayó gritando. Elías, aún de rodillas, soltó una risa débil, quebrada, llena de triunfo.
Te dije que no estabas listo para lo que venía. Wade intentó correr, pero fue interceptado. 2 guerreros lo derribaron, lo desarmaron, lo inmovilizaron en la nieve. Kai apareció detrás de ellos. Ileso, con el medallón colgando en el pecho, brillando como un sol pequeño. Corrió hacia Elías. Viejo, aguanta. Elías lo miró con los ojos húmedos. El niño cayó de rodillas junto a él, le sostuvo el rostro con manos temblorosas. Lo lograste, susurró Elías. Lo lograste, Kai. Tú también. Aún no te vayas. Aún no. Elías quiso responder. Quiso decirle que lo amaba como a un hijo. Que estaba orgulloso. Que valió la pena cada segundo. Pero las palabras ya no salían. Solo una lágrima. Y un suspiro. El fuego dentro de él, finalmente, se apagó. Pero no en vano. No te vayas, susurró con voz temblorosa. Dijiste que ibas a intentar, que íbamos a resistir juntos. La mirada de Elías ya no respondía. Pero en su rostro había algo que no había estado antes. Paz. Una serenidad que no parecía de este mundo. Kai cerró lentamente sus ojos con los dedos, como había visto hacer en las ceremonias de despedida. Detrás de él, los miembros de la tribu observaban en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. El anciano caminante, el más viejo del clan, se acercó y puso una mano sobre el hombro del niño. No dijo palabra. Solo asintió. Lo habían entendido todo sin necesidad de preguntas. La cabaña ya no era solo un refugio de madera. Era ahora un santuario. El lugar donde un hombre que había perdido todo había decidido proteger la vida de un niño que aún no tenía todo por delante. Eso, en la lengua de los suyos, era sagrado. Kai se puso de pie, lentamente. Sus piernas temblaban, pero su rostro ya no era el de un niño. Algo dentro de él se había transformado. Caminó hasta la puerta, donde yacía Wade, atado, con una flecha clavada en la pierna y la mirada altiva, aún desafiante. ¿Estás feliz ahora?, gruñó el hombre, escupiendo sangre. ¿Crees que ganaron? ¿Qué con tu tribu escondida en las sombras van a detener al mundo? Kai no respondió al principio. Se quedó de pie frente a él, con el colgante en la mano. Luego, con voz firme, en perfecto inglés, dijo: tú disparaste la primera bala, pero no entenderás jamás por qué perdieron. Wade lo miró, sorprendido por escucharle hablar. Kai se agachó y lo observó fijamente. Mi madre murió por tu codicia. Mi padre por proteger a los suyos. Y Elías, sus ojos se llenaron de rabia contenida. Elías murió por alguien que apenas conocía. ¿Tú harías eso por alguien? Wade apretó los dientes. No respondió. Eso es lo que no puedes entender. Esa es la fuerza que ustedes nunca tendrán. El anciano asintió detrás de Kai. La fuerza del espíritu, dijo con voz grave, en su lengua. La fuerza de quien protege, no de quien destruye. El grupo se movilizó en silencio. No había júbilo, no había victoria. Solo respeto. 2 guerreros levantaron el cuerpo de Elías con cuidado, lo envolvieron con la manta que había usado para cubrir a Kai y lo llevaron fuera de la cabaña. El niño lo siguió, caminando con la cabeza en alto. El cielo comenzaba a clarear. El sol, tímido, rompía el gris espeso que había cubierto el valle durante días. La nieve brillaba con una luz suave, dorada, como si el invierno, por un instante, se detuviera a rendir homenaje. En el claro donde antes estaba el campamento de la tribu, comenzaron los preparativos para el ritual. Se encendió una gran fogata en medio del círculo sagrado. Colocaron el cuerpo de Elías en una plataforma de madera adornada con ramas de cedro, piel de ciervo y piedras pintadas a mano. Kai colocó sobre su pecho el rifle de caza que había usado. No como un arma, sino como símbolo de su decisión final, proteger. Este hombre no nació de nuestra sangre, anunció el anciano, mirando a todos los presentes. Pero caminó con el corazón de un guerrero. Murió como uno de los nuestros.
Y por eso, hoy lo devolvemos a la tierra como un hermano. El canto comenzó suave. Voces graves de los hombres, voces agudas de las mujeres, tambores que marcaban el pulso de la vida y de la muerte. Kai se mantuvo firme, con los ojos cerrados, respirando cada nota como si fuera el último lazo que lo unía a Elías. Cuando la llama alcanzó la madera y el fuego envolvió el cuerpo, Kai no lloró. Pero una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No era de tristeza. Era de gratitud. Elías no había sido su padre. Pero le enseñó más que muchos hombres que sí lo fueron. Horas después, ya con el ritual cumplido, la tribu se reunió para decidir el siguiente paso. El mundo fuera del valle seguía amenazante. Las tierras aún eran codiciadas. La tribu no podía permanecer oculta para siempre. Kai, sentado junto al anciano, escuchaba con atención. «Debemos movernos», dijo uno de los guerreros. «Más al norte. Allí hay terreno seguro». «¿Y los que vendrán?», preguntó una mujer. «¿No volverán a atacar?». Todos guardaron silencio. Fue Kai quien habló: «No podemos huir más». Todos lo miraron. Elías me dijo que resistir era vivir. Que proteger no era solo esconder. Que había momentos en los que uno debía pararse firme y decir: «Aquí estoy». El anciano sonrió débilmente. «¿Y estás listo para eso, Kai? ¿A tan corta edad?». Kai sostuvo el medallón en su mano. «No tengo edad. Tengo historia». Un murmullo recorrió el círculo. El anciano asintió. «Entonces, serás tú quien guíe la palabra. Y cuando llegue el momento, tú hablarás con el mundo». Kai alzó la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a tocar los picos nevados. No sabía lo que vendría. Pero sabía quién era. Y sabía que, en algún rincón del bosque, donde aún quedaban ecos de disparos y pasos en la nieve, un hombre había encendido una chispa que él se encargaría de mantener viva. El fuego ya no quemaba. El fuego ahora iluminaba el camino. Kai no podía dormir. Estaba en una tienda improvisada, acostado sobre una manta de piel, con los ojos fijos en el techo de tela que se movía apenas con el viento. El medallón colgaba de su cuello, pesado, como si por dentro llevara más que plata y símbolos. Llevaba el peso de un legado. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Elías. Su cuerpo cayendo, su voz rasgada por la rabia y el amor, ese suspiro final que aún lo perseguía en el pecho como una promesa que no había terminado de cumplirse. Se levantó sin hacer ruido. Afuera, la luna brillaba entre nubes, recortando las siluetas de los árboles. Caminó entre las tiendas apagadas, cruzó los cuerpos dormidos envueltos en mantas, hasta llegar al borde del claro. Allí, el anciano lo esperaba. «Sabía que vendrías», dijo sin girarse, con los ojos cerrados, sentado frente a una pequeña piedra con símbolos tallados. «No puedo quedarme quieto», susurró Kai. «No con la sensación de que esto no ha terminado». «Porque no ha terminado», respondió el anciano con serenidad. «Las raíces de la serpiente son profundas. Cortamos una cabeza, pero las otras aún se arrastran bajo la tierra». Kai se sentó a su lado. El aire cortaba la piel como cuchillas invisibles, pero él no se estremeció. ¿Vendrán más? Vendrán. Más hombres, más armas, más mentiras. Creerán que, sin Elías, estamos rotos. Que sin el jefe, estamos dispersos. Que sin miedo, somos débiles. ¿Y estamos? El anciano lo miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros como el bosque y brillaban con una chispa indescifrable. «Eso depende de ti, Kai». El muchacho tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. Había esperado esa respuesta, pero oírla en voz alta lo hacía real. «Ayer escuché a 2 cazadores en el bosque. Se movían como sombras, pero hablaban fuerte. Decían que Wade no era el único que buscaba el valle. Que hay otro, un hombre que quiere todo lo que crece bajo esta tierra. El oro. El agua. Las montañas». Elías hablaba de él, murmuró el anciano. Un empresario del norte. Thomas Graeber. Dueño de minas,
de trenes, de almas vendidas. Hizo tratos con los del gobierno para borrar los mapas antiguos. Quiere convertir este lugar en suya sin dejar testigos. Kai bajó la mirada. Un escalofrío le recorrió la espalda. No por Graeber, sino por lo que representaba. La ambición sin rostro. La fuerza que destruye no por odio, sino por indiferencia. ¿Y qué podemos hacer nosotros?, preguntó, con voz rota. Somos pocos. Estamos cansados. No tenemos armas. No tenemos aliados. Tienes una voz, interrumpió el anciano. Y tienes su historia. La tuya. La nuestra. Y tienes algo que ningún oro puede comprar, la verdad. Kai apretó los puños. No basta con la verdad cuando el enemigo tiene fusiles. El anciano sonrió, lento, con una tristeza antigua en los labios. Por eso, mañana, debes ir al pueblo. Kai lo miró como si no hubiera entendido bien. ¿Al pueblo? Sí. A la estación. A la plaza. A la escuela. A donde haya oídos y ojos. Llevarás contigo los papeles que Elías escondía. Los dibujos. El mapa. Las marcas de los cazadores. Las cartas de Wade. Todo está bajo el suelo de su cabaña. Debes volver allí antes de que Graeber envíe sus hombres a borrar lo que queda. ¿Solo? No estarás solo. 2 de nuestros guerreros te seguirán de cerca. Pero serás tú quien hable. Porque ellos necesitan verte. Un niño. Un apache. El hijo del jefe. El protegido de un blanco que murió por ti. Eso es más fuerte que cualquier bala. Kai permaneció en silencio. Sabía que tenía razón. Pero algo dentro de él temblaba. Tengo miedo, confesó por fin. Y está bien tenerlo, dijo el anciano, tocándole el hombro. Lo importante es no obedecerle. El muchacho se quedó allí un rato más, mirando el bosque. Algo crujía entre los árboles. Una criatura nocturna, quizás. O tal vez uno de los espías de Graeber, ya rondando el territorio como hienas oliendo la sangre. Al amanecer, Kai estaba listo. Vestía una capa de lana tejida por las mujeres de la tribu, con símbolos de protección. Llevaba su medallón colgado, los documentos guardados en una bolsa de cuero, y una lanza corta, más ceremonial que de guerra. A su lado, los 2 guerreros que lo escoltarían caminaban sin emitir sonido alguno. Salieron antes del alba, cuando el bosque aún dormía. El camino de regreso a la cabaña estaba cubierto por la nieve endurecida. A cada paso, los recuerdos lo golpeaban. El disparo. La sangre. La voz de Elías diciéndole, corre, hijo. Su último suspiro. Cuando llegaron, el lugar estaba tal como lo había dejado, pero no vacío. Kai se agachó, tocó el suelo. Había huellas frescas. 3 pares. Muy marcadas. Se internaban en dirección opuesta, hacia las colinas del este. Ya vinieron, murmuró uno de los guerreros. Pero no encontraron lo que buscaban, dijo el otro, señalando la chimenea intacta. Kai entró primero. La cabaña olía a humo viejo, a madera quemada y memoria. Caminó directo hacia el suelo bajo la mesa. Movió la tabla suelta y encontró la caja. Dentro, los papeles aún estaban secos, protegidos por una capa de tela y cera. Los sacó uno por uno. Cartas de Wade a Graeber. Un plano de la mina oculta bajo las montañas. Una lista de nombres de hombres comprados. Un testimonio del ataque a la tribu. Una carta sin firmar, de Elías. Si estás leyendo esto, significa que decidí no quedarme al margen. Que encontré en un niño la razón que había perdido en mi alma. No me arrepiento. Y si aún queda alguien en este mundo que escuche con el corazón, tal vez aún tengamos una oportunidad. Kai apretó los dientes. Sí, viejo, susurró. Vamos a intentarlo. Guardó los papeles en la bolsa, se colocó la capa, y con los ojos fijos en el horizonte, dijo sin dudar, vamos al pueblo. Y esta vez, no huía.
Iba a enfrentar el mundo. Con la voz de muchos, saliendo de un solo corazón. A su lado, los dos guerreros caminaban en silencio. Uno alto y delgado, con mirada de halcón, que el otro, más corpulento, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. No se presentaron. No hablaron. Pero Kai sabía que darían la vida por él si fuese necesario. Y eso bastaba. El cielo comenzaba a clarear cuando el tejado de la estación apareció en el horizonte. Pequeño, oxidado, cubierto de escarcha. Más allá, la silueta del pueblo, chimeneas humeando, calles de barro congelado, gente caminando con los rostros cubiertos, sin sospechar lo que se acercaba. Kai sintió un nudo en el estómago. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el guerrero del rostro marcado. Kai asintió sin detenerse. No vine a pedir permiso. Vine a decir la verdad. Caminaron por la calle principal. Los pocos que los vieron pasar se detuvieron a mirar. Algunos niños corrieron a esconderse tras sus madres. Otros hombres se quedaron quietos, con la mano sobre el cinturón, donde solían llevar el revólver. La presencia de 3 figuras indígenas, en silencio, armadas, en pleno amanecer, era una provocación. Kai no bajó la cabeza. Cuando llegaron a la plaza, frente a la oficina del alcalde, se detuvo. Aquí, dijo con voz firme. Aquí hablaré. El guerrero más joven se acercó. ¿Quieres que busquemos al alguacil? No. Quiero que me escuchen todos. No solo él. Se subió a la fuente congelada que estaba en el centro de la plaza. Sacó la bolsa de cuero. Desde allí, su voz tembló, pero no por miedo. Por la fuerza que contenía. Mi nombre es Kai. Soy hijo del jefe Apache Macawi. Y traigo pruebas de la traición que sufrimos. Algunos comenzaron a acercarse. Otros se quedaron en las esquinas, sin saber si acercarse o correr. Un par de hombres salieron del salón con el ceño fruncido, otros con expresión de burla. ¿Qué está diciendo ese muchacho?, preguntó uno. Kai alzó los documentos en alto. Estos papeles muestran los acuerdos secretos entre Wade, Graeber y hombres del gobierno para apropiarse de nuestras tierras. Aquí hay mapas falsificados, listas de sobornos, y cartas firmadas con sangre. Un murmullo recorrió la plaza. El alcalde salió de su oficina, con el rostro rojo por el frío y la incomodidad. «¡Basta ya!», gritó. «Este no es lugar para reclamos indios». Kai lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «Este sí es el lugar. Porque aquí empezó el silencio. Y aquí va a terminar». La gente se acercaba poco a poco. Nadie sacaba armas. Pero las miradas estaban cargadas. El alguacil, de bigote blanco y expresión cansada, caminó hasta la fuente. «Muchacho, si tienes pruebas, deberías entregárselas a la ley. No armar un espectáculo». Kai bajó lentamente, caminó hasta él, y le puso los papeles en la mano. «Aquí está la ley que ustedes olvidaron. Léala». El alguacil hojeó con rapidez. Sus cejas se fruncieron. Su expresión cambió. Esto es serio». El alcalde intentó quitárselos. «Déjeme ver eso». Pero el alguacil se alejó un paso, protegiendo los documentos. «Esto debe investigarse. No puede estar creyéndole a un indio», bramó el alcalde. Elías volvió a la memoria de Kai como una ráfaga. Su cuerpo frente a la puerta. Su voz gritándole a Wade. Su sangre derramada por alguien que, como él, había sido despreciado.